see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Your skin makes me. Una semana más, ya estamos de vuelta y en esta ocasión lo hacemos con un tema sobre el que seguro han oído hablar. La gestión emocional, las emociones, los pensamientos, la felicidad y su búsqueda constante. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Queremos que reflexionen lo que les voy a decir. Sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que en realidad sucede. What the hell am I doing here? Es una de las realidades sobre las que hemos charlado con la psicóloga Isabel Diego. Una charla de lo más enriquecedora y en la que, como es lógico, comenzamos por el principio. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una sensación que todas las personas tenemos ante un estímulo. Es una reacción que nosotros no podemos controlar de una manera directa y es una reacción que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, ante una situación, ante una persona, ante algo que nos va a producir una repercusión a nivel fisiológico, cognitivo y conductual. Las emociones primarias tiene que ver con esto que te comentaba de qué es una emoción. Una emoción es la estimulación de nuestra amígdala a nivel cerebral y ahí es donde reside lo que es nuestra respuesta. De ahí salen lo que es básicamente nuestras emociones primarias. Las emociones primarias son la base de todo el resto de emociones. Podemos hablar de primarias y de secundarias. Hay bastante controversia sobre cuáles son las emociones primarias. Hay gente que, expertos que dicen que son 6, otros expertos dicen que son 4, pero principalmente son alegría, tristeza, miedo, asco y sorpresa. Esa es la base de las emociones. En base a esas emociones primarias, luego es cuando nosotros desarrollamos otro tipo de emociones y de sentimientos asociados a esas emociones. Like the legend of the phoenix. No tenemos una capacidad plena y directa sobre nuestras emociones, podemos reeducar. Es decir, yo no puedo evitar tener una emoción, pero sí puedo trabajar cómo reacciono ante esa emoción. Es decir, yo puedo encontrarme con un perro, por ejemplo, soy una persona que tiene miedo a los perros y mi primera emoción va a ser la de miedo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente se dispara en mí una respuesta a nivel de pensamiento y a nivel de conducta inmediatamente y también a nivel corporal. ¿Qué puedo trabajar ahí? Sentir miedo, al final el sentimiento del miedo lo voy a tener siempre, pero puedo trabajar cómo abordo ese miedo. Puedo trabajar desde sigo paralizada o estrategias para manejar ese miedo. Con lo mismo nos pasa con la alegría. Yo puedo tener una situación que me genera muchísima alegría y generar con mi cuerpo, con mi pensamiento y con mi reacción fisiológica algo que va orientado hacia la alegría. En ocasiones no es del todo positivo estar constantemente devolviendo alegría con todo mi cuerpo, por así decirlo. Entonces también puedo educar esa reacción
a la alegría. Puedo trabajar lo que es la reacción a la emoción, pero la emoción es algo primario, instintivo del ser humano y es algo que no se puede controlar de una manera directa y sobre todo súper consciente. Los sentimientos es lo que yo proceso una vez que he tenido una emoción. Yo tengo una emoción y el sentimiento es lo que me genera esa emoción y la asociación a la situación. Es decir, yo puedo tener un sentimiento de culpa porque la emoción que a mí algo me ha generado en un contexto hace que yo me sienta culpable. Eso es el sentimiento y cómo mi cerebro, mi cabeza, integra esa situación junto con esa emoción. La inteligencia emocional es lo que cada persona tenemos, conocemos y gestionamos de nosotros mismos. La inteligencia emocional ya desde los años 60 con Goleman es cuando se empieza a hablar de ella. Es un constructo que ahora mismo además está muy de moda, muy en auge y que en todas las áreas de nuestra vida, incluso en distintos periodos de edad, se está empezando a poner en boca, ¿no? Y a darle mucha importancia a tener la inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste primero en un autoconocimiento, en saber reconocer de manera individual y personal tus propias emociones, tus propios sentimientos y cómo te gestionas emocionalmente ante una situación. ¿Qué me está provocando eso? Una motivación hacia dónde lo quiero dirigir y luego para ello, una vez que yo ya tengo esas tres partes que reconozco, integro y me genera una motivación, ya es cuando puedo hablar del cuarto y quinto elemento, que es el tener una completa inteligencia emocional que tiene que ver con cómo yo me relaciono con el medio y cómo tengo una empatía hacia los demás, es decir, reconozco lo mío y reconozco lo de enfrente y gestiono de una manera conjunta. La inteligencia emocional se educa, se modula, se puede trabajar y al final no deja de ser algo que estamos haciendo de una manera continua en la sociedad en la que vivimos. Las propias habilidades sociales requieren de tener inteligencia emocional. Todos tenemos inteligencia emocional, hay gente que la tiene más desarrollada, más trabajada o más entrenada y gente que la tiene más adaptada a las situaciones sociales por aprendizaje y gente que tiene más carencias o más dificultades para llevar a cabo una adecuada inteligencia emocional en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento en determinadas situaciones, ¿sufrimos con las emociones o sufrimos con los pensamientos? Al final la emoción es lo que nos pone en alerta. Las emociones, para mí las emociones no hay ni buenas ni malas, ¿no? Las emociones es algo que tenemos ahí. Entonces sufrimos con las emociones, sufrimos con lo que pensamos sobre esa emoción. Es decir, nos ponen en un estado de alerta, por lo tanto eso ya genera una activación. Cuando a mí algo me pone en alerta o en positivo o en negativo, ya requiere de mí un pensamiento, ya requiere de mí un trabajo. Entonces el sufrimiento también depende de cómo yo estoy integrando. Muchas veces lo que nos ocurre es que nos preocupamos demasiado, ¿no? Hay ciertas preocupaciones y eso tiene más que ver con cómo yo estoy dando un papel muy protagonista a una emoción y a ese sentimiento que me está generando la emoción y me estoy quedando anclada ahí sin trabajarlo, sin gestionarlo, sin integrarla. Sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que realmente sucede. Efectivamente, el otro día más escuché un documental sobre esto y decían que era el 91,4% de esas cosas que nos preocupan no ocurren, que es un porcentaje altísimo. O sea, pensad que un 90% de las cosas que yo estoy en un estado de alerta constante diciendo va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir, tal cual yo estoy teniéndolo en mi mente, no ocurre. Entonces, yo creo que, al final sí que es positivo hasta cierto punto, para que me entiendas, el que tengamos tendencia a preocuparnos. ¿Por qué? Porque eso nos protege. Es decir, el que yo me preocupe por ¿estaré haciendo esto bien? En un nivel de normalidad,
significa que yo voy a poner interés en sacar adelante las cosas, que yo voy a poner interés en tener una precaución, que yo voy a tener un interés en tener ciertos autocuidados saludable, ¿vale? El problema es cuando esas preocupaciones me están dominando y se convierten en el eje central de mis pensamientos y generan una rumiación, es decir, un continuo en mi mente y no me deja llevar a cabo otras tareas o interfiere negativamente en mi día a día. Las distorsiones cognitivas son esos pensamientos que nosotros tenemos asociados a situaciones, y yo siempre hablo de absolutos. Tenemos cierta tendencia a el todo o el nada, a hacer generalizaciones, a de uno es que ya va a ocurrir siempre. Entonces las distorsiones cognitivas es esos pensamientos que necesitamos reeducar y readaptar para que no nos generen malestar. Es decir, yo no puedo evitar pensar, yo no puedo evitar llevarme ciertos pensamientos a absolutos, ¿no? A completos. Sin embargo, sí puedo reeducarlo. Es decir, ¿cuánta razón tengo? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué lo he integrado de esta manera? ¿Para qué lo estoy pensando así? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Se le tiene que dedicar cierto tiempo porque al final no deja de ser un pensamiento, no puedo evitarlo, pero sí puedo minimizarlo. ¿Cómo decir que me parte en mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos. Bueno, hay otra frase, ¿no? La de piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia a pensar en lo negativo porque al final yo creo que tiene que ver con un tema cultural. Fíjate lo que te digo, yo creo que culturalmente nos han enseñado a vivir en estado de alerta. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. De hecho, si tú te das cuenta, desde que somos pequeños, con el tema de la educación de los niños, constantemente nos están hablando de riesgos y de cosas malas que pueden ocurrir. Entonces ya desde pequeños estamos integrando un patrón de pensamiento de precaución. Entonces ya cuando eres adulto, tú es lo que has aprendido. Entonces yo creo que tiene que ver más con un tema cultural y de aprendizaje. También lo que digo, se puede reeducar y yo creo que cada vez vamos más enfocados a ver el vaso medio lleno, medio vacío en función de lo que le guste a cada uno, porque no hay un vaso que esté correctamente, sino el medio lleno y el medio vacío a gusto de todos. Y con el pensamiento positivo y negativo es lo mismo. Eso podría ser un poco las líneas de lo que se habla ahora de la educación en positivo también en los más pequeños. La educación en positivo tiene más que ver con abordar el tema emocional siempre, el tirar a la emoción del niño, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo se estará sintiendo mi hijo? Que es algo básico, ¿no? Entonces tiene que ver más con el freno más mi reactividad ante la emoción de miedo a que mi hijo le esté pasando algo y yo reacciono de una manera alterada para prevenirle, o ante esa emoción de que asociada a la frustración y a la rabia, esa ira, ¿no? Esa emoción primaria que puede ser la frustración porque mi hijo no me está haciendo caso en un momento determinado. Esta educación en positivo tiene que ver con voy a frenar o voy a dejar de lado para gestionar luego mi rabia y mi ira y me voy a centrar más en el niño en el sentido, oye, ¿qué está pasando? Te estoy pidiendo que hagas algo o vamos a hacerlo de esta manera. O sea, está centrada en reeducar y redirigir, muy focalizado en el niño. Sobre todo a mí me parece positivo porque es en captar mucho la atención del niño de una manera de hacerle mucho más consciente de todo. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in. La educación emocional no tiene nada que ver con es que voy a hablar con mi hijo, sí y no. Y luego también creo que
que hay veces que también al niño hay que darle cierta orden más imperativa, en el sentido, hay situaciones que no podemos evitarlo, pero desde intentar que lo entienda. Hay niños que son muy chiquitines y no comprenden, entonces se les da hechos, pero a medida que son más mayores, hacerles partícipes de por qué se toman ciertas emociones, ciertas decisiones. Y eso es trabajar con la inteligencia emocional también de los niños. Desde los colegios se está trabajando también en educación emocional, se está invirtiendo en que los niños reconozcan sus emociones y prevenir futuros problemas asociados a una mala gestión de las emociones. Hay que dar permiso a las emociones. ¿Por qué? Porque son individuales y todas las emociones son válidas. O sea, no hay ninguna emoción que sea negativa, sino que es negativo lo que le digo yo a la persona que debe pensar y que debe sentir asociado. No debes sentirte así, de hecho nos pasa. Pero no te sientas así, mujer. Si total, con todo lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, si total no pasa nada, déjame que me sienta así. Sí, yo sé que tengo muchas cosas, pero déjame que me sienta así. Y con el niño es lo mismo, estás enfadado, quieres llorar, necesitas llorar, te voy a dar un tiempo, pero luego vamos a hablar de esto. O sea, educar emocionalmente a los niños no significa que no haya consecuencias. Tiene que haber consecuencias, pero también dando un permiso a cierta expresión, porque los niños al final, los chiquitines, la forma que tienen de expresar todo es a través de una explosión emocional en estado puro, son súper primarios. Entonces es la forma que tienen de gestionarse y está el adulto para acompañarle y ayudarle a entender, integrar y devolver un poco esa reacción a su emoción de una manera quizás más saludable y más adaptativa. Yo no puedo inhibir o cohibir algo que es natural y espontáneo del ser humano. Si yo desde niño le estoy cohibiendo, le estoy haciendo una evitación y le estoy exponiendo a que no gestiona, que no sienta, de mayor van a ser adultos frustrados y van a ser adultos con unas patologías mucho más acentuadas que si se hubiera dado permiso para que haya una expresión emocional y poder ser regulada y reeducada en positivo, no hacia donde yo quiero, sino para que sea adaptativo para el niño, pueda vivir en sociedad de una manera saludable y prevenir futuros síntomas que sean más negativos, incluso trastornos en la vida adulta o en la adolescencia ya. Do I have to tell the story of 1,000 rainy days since we first met? Yo siempre digo que es un trabajo que lleva tiempo. Yo siempre digo que hay que empezar por las más sencillitas, por lo más fácil, ¿no? Y quizás es cómo me estoy sintiendo yo ante esta situación y cómo expreso y cómo me estoy sintiendo. Esa parte de las habilidades de comunicación. A través de las habilidades de comunicación muchas veces yo sé lo que estoy sintiendo, pero me cuesta mucho trasladarlo, me cuesta mucho comunicarlo, no sé decirlo. Por ejemplo, no me gusta cómo me estás haciendo sentir al decirme estas cosas. Eso que parece una frase muy sencilla, mucha gente no se atreve a decirla. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo emocional. Y lo emocional también muchas veces se ha avergonzado. Muchas veces lo emocional nos lo han puesto en vergüenza, le han quitado valor, le han restado importancia. Entonces, a la hora de expresarlo nos cuesta mucho más. Entonces, yo creo que lo principal es empezar a trabajar desde el yo. Al final la inteligencia emocional empieza por el uno mismo. El que seamos egocéntricos. Y ser egocéntrico en lo emocional es positivo y es saludable. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Me ocurren todas las veces que esto lo vivo así? Ojo, pues igual tengo que pedir ayuda para redirigirlo, para reorganizarlo, para vivirlo de otra manera. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo demando? ¿Soy de las que me dejo llevar y tengo una actitud pasiva o soy una persona que tiene una actitud agresiva e impongo cuando algo no me está gustando? Yo creo que cada vez más la gente se está preguntando, se está autocuidando en ese sentido, pero creo que queda trabajo por hacer. Cada uno creo que sabe muy bien gestionarse y yo creo que no es tanto si lo hago todos los días, sino el que de vez en cuando diga, pues hoy cómo me he sentido, me ha gustado esto, o cuando algo no me ha gustado, porque también tenemos más tendencia a analizar lo negativo, lo que hablábamos antes,
que lo positivo, ¿no? Lo que sí que me ha gustado. Entonces, que si un día algo nos ha hecho sentir bien, vamos a empezar por lo que nos ha hecho sentir bien. Jo, pues me ha gustado que el compañero me haya traído el café. ¿Cómo me ha hecho sentir eso? Pues me ha parecido algo agradable, es una emoción agradable. Vamos a salir del bien y del mal. Es una emoción agradable, es una emoción que a mí me parece pues, un detalle por su parte. Pues qué maja esta persona, ¿no? Que me hace sentir que importo, que me cuidan. Muchas veces cuando aquí te encuentras en sesión, ¿no? No le importa a nadie, no tal, y empiezas a buscar evidencias de lo contrario, claro, es que muchas veces queremos grandes cosas y la cosa, otra frase, las cosas buenas están en los pequeños detalles, ¿no? El ver esos pequeños detalles que son sanos y que son positivos y que muchas veces o damos por supuesto o que les restamos importancia. Hay que hacer nuestra vida pues más amable. Isa, ¿qué entendemos por felicidad? Uy, mucho la felicidad. Yo creo que la felicidad es un continuo, es una carrera de fondo que estamos intentando llegar todos. La felicidad no es algo estático y fijo, la felicidad es algo que depende de muchos factores en cada momento. Yo me puedo sentir muy feliz aquí ahora contigo y recibir una llamada en 5 minutos con algo que sea más desagradable para mí, ya no sentirme en absoluto feliz, ¿no? Entonces la felicidad creo que es algo que nos han estado durante mucho tiempo como de repente imponiendo, tienes que ser feliz, búsqueda constante de la felicidad. ¡Joder, qué es la felicidad! Yo también lo pregunto, pues defíneme felicidad, pues cada uno tiene su sentido de la felicidad. La felicidad al final tiene que ver con un estado de bienestar, encontrarte bien, encontrarte sin nada que te genere opresión, por ejemplo, ¿no? Y cuando te sientes pues, más inquieto, la felicidad puede ser el que te estás tomando un café con una persona y estás relajado. Eso es tendencia a la felicidad. La felicidad al final es un estado continuo y pleno, pero es que eso no existe. ¿Por qué? Porque tenemos variables externas a nosotros que interfieren en nuestra vida y que pueden interferir para tener esa plenitud de felicidad, que pueden interferir pues, para que tengamos sentimientos no asociados a felicidad, sino justo lo contrario. Entonces, ¿qué cosas me hacen dirigirme a ser feliz? Oye, ¿en qué momento puedo asociarlo a más sentimientos de felicidad o no? Pero no como algo completo. I could see you soon, angels. How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Tiene que ver bastante un poco con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es bueno, pues no es para tanto, el te voy a restar un poco valor o importancia para que tú no le des importancia, como te estás sintiendo negativo, y pero tienes otras cosas para ser feliz, si lo sé. Entonces, la felicidad tiene que ver con el día a día. O sea, yo soy de las que creo que no quiero ser feliz, sino que quiero sentirme a gusto y que quiero tener estrategias y que aunque no me sienta como me gustaría, sé manejarme. Y creo que eso es poder también dirigirse hacia la felicidad, es decir, tengo herramientas de manejo, tengo herramientas para poder enfrentarme y sobre todo acepto que si tengo un mal día, pues mañana será un nuevo día. Las emociones empiezan y terminan. Algo muy bueno que tienen las emociones, a mí me encanta, es que tienen un inicio y un final y que no son eternas. Entonces quizás hoy tengo una emoción más asociada a la tristeza o a la ira o al miedo, pero mañana puedo tener una emoción más de tipo alegría, sorpresa positiva. Entonces las emociones empiezan y terminan. Entonces date tiempo, date calma, no sufras al 100% o de esa manera tan intensa por cómo te estás sintiendo hoy, porque eso va a finalizar, por suerte nuestro cuerpo se va regulando y mañana es un nuevo día.
Esa frase a mí me encanta, se la escuché, se la leí más bien a Marian Rojas, la utilizo en una de las charlas, y el caprichoso emocional creo que lo podemos utilizar con todo, ¿no? Yo lo utilizo mucho cuando abordo el tema de las nuevas tecnologías y creo que tiene que ver mucho con nuestro día a día, ¿no? El caprichoso emocional. Caprichosos emocionales, todo lo que queremos lo tenemos, nos hemos acostumbrado a un golpe de clic a llenar y a saciar muchos vacíos y tiene que ver con nuestro día a día. Vivimos constantemente corriendo, esperamos la respuesta inmediata de la gente, emocionalmente queremos que nos sacien los demás de una manera inmediata. Yo te mando un mensaje y espero una respuesta. Si no tengo la respuesta, me frustro. Eso es ser caprichoso emocional, el querer paliar o dirigirnos hacia la emoción deseada o calmarla no deseada de una manera rápida e inmediata. Y esto tiene que ver con el tipo de vida que estamos teniendo a día de hoy, que es muy rápida y que tenemos todas las herramientas para poder ir rápido y responder a nuestras demandas muy rápido. Y emocionalmente también está interfiriendo y creo que no es muy positivo. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. But those days are gone, now the memories on the wall. ¿Qué le dirías a todos aquellos que vayan a ver este programa en lo que respecta a esa gestión de las emociones? Antes tú decías, yo prefiero pensar en mi día a día, bueno, estar a gusto lógicamente y pensar que tengo esas herramientas, esas estrategias para saber manejarlas al fin y al cabo, ¿no? Eso es. A ver, yo lo que les diría es que sí que es cierto que en la vida muchas veces hay muchas adversidades y que están ahí. Entonces, que ante el problema, no quitar el foco del problema, pero también el decir, bueno, voy a dedicarle un tiempo. Hay gente que tiene problemáticas que son de una intensidad y una gravedad muy elevada y que no pueden quizás tener las emociones positivas, por así decirlo, con la misma intensidad que otra persona que no tiene una problemática tan agravada. Entonces, si es cierto, tengo este problema, pero también qué otras cosas puedo hacer para poder sentirme un poquito más aliviado. ¿Qué me hace sentir? El alivio es un sentimiento que a la gente le gusta un montón ante situaciones un poco más de tensión. Entonces, el dedicarse tiempo, aunque sea un minuto, el parar y decir, bueno, o el ¿qué me ha gustado hoy? ¿He tenido ya algún momento en el que haya tenido un gesto bonito de alguien? Yo qué sé, pues alguien que me ha sonreído, alguien que me ha dado los buenos días, alguien que haya sido un poquito amable conmigo. O sea, micro detalles que también dices, bueno, pues no es todo tan terrible. Y luego también decir que todos los problemas por suerte tienen soluciones, a veces no son la deseada. Entonces, que si emocionalmente se encuentran muy atascados, hay algo que les está absorbiendo mucho, que sí que pidan ayuda en un momento determinado a un profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos entrar en un bloqueo. Y a la gente que está dentro de una vida normalizada, que no tiene grandes problemáticas, gente del día a día, el que también valoremos, ¿no? Y el que paremos a pensar, ¿no? ¿Y cómo me he sentido? ¿Qué sensaciones he tenido? ¿Qué me ha gustado y qué no me ha gustado? Oye, ¿y esto se repite? ¿Se lo puedo decir si depende de otra persona el cómo yo me estoy sintiendo? ¿Cómo se lo diría? Entonces, el que yo creo que de vez en cuando paremos y pensemos un poquito y nos sintamos, una respiración consciente muchas veces nos puede venir muy bien y que no nos tengamos miedo, que mejor que nosotros no nos vamos a manejar nadie. And I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
And I think to myself, what a wonderful world.